presionados, abatidos, aislados. Los cristianos están perdidos en medio de tanta persecución. Pero aún en los lugares más oscuros, la voz de Dios no puede ser silenciada. Aquellos que antes estaban indefensos, ahora fijan sus ojos en aquel a quien no pueden ver. ¿Sabías que más de 365 millones de cristianos son perseguidos hoy? Hermanos nuestros que enfrentan presión y violencia simplemente porque escogieron seguir a Jesús. Puertas Abiertas investiga el índice de persecución de los cristianos hace más de 30 años y publica la lista mundial de la persecución, un ranking de los 50 países donde nuestros hermanos en la fe son acosados por gobiernos, grupos extremistas o incluso por sus propias familias, llegando a perder su vida. En tan solo un año, 4.998 cristianos fueron asesinados y miles de iglesias y propiedades cristianas fueron atacadas como resultado del aumento de la violencia en diversos países. Este es el caso de Laos, que pasó del puesto 31 al puesto 21 de la lista. En el país, la muerte de cristianos impidió el crecimiento de la iglesia local. Los líderes evitan evangelizar ya que enfrentan riesgos mortales. En Argelia, el índice de violencia se duplicó. Iglesias se vieron obligadas a cerrar y tanto hogares como negocios de cristianos fueron invadidos y atacados, dejando a miles como desplazados internos o refugiados. En Somalia, las acciones del violento grupo Al-Shabaab buscan alcanzar su objetivo principal: erradicar el cristianismo del país. Por eso se mantiene en la segunda posición del ranking. Los ataques de grupos radicales han elevado el nivel de violencia en toda la región del África subsahariana. Aquí en América Latina, Nicaragua tuvo un gran aumento en el grado de persecución y ascendió 20 posiciones en el ranking 2024. La presión creciente y la constante hostilidad hacia los líderes cristianos intentan sofocar a la iglesia local. Además de ser intimidados, los líderes son procesados y arrestados, lo que dificulta la comunión de los cristianos, quienes son monitoreados, acosados y atacados con frecuencia. En Yemen, una crisis humanitaria afecta la vida de sus ciudadanos por años, pero los cristianos yemeníes son aún más vulnerables debido a las estrictas leyes islámicas del país. La mayoría de la población es musulmana y la conversión al cristianismo es ilegal. La iglesia en Yemen está formada por cristianos de origen musulmán que son obligados a practicar su fe en secreto. Además de enfrentarse a la oposición de grupos militantes islámicos, la ayuda de emergencia necesaria para sobrevivir tampoco llega, ya que se distribuye a través de mezquitas que en muchos casos discriminan a quienes no son considerados musulmanes devotos. Con leyes antirreaccionarias vigentes desde 2020, Corea del Norte permanece en el primer lugar del ranking. En el país más cerrado del mundo, el Estado es la mayor fuente de persecución. Con la aplicación de las nuevas leyes, los cristianos son encarcelados por el simple hecho de tener una Biblia. Así, familias enteras son condenadas a campos de trabajos forzados. Ser cristiano en Corea del Norte significa vivir una vida de fe en secreto. Cada año, la persecución a los cristianos se intensifica. Los creyentes se esconden, huyen de sus hogares y lo pierden todo. Pero hay luz en medio de la oscuridad. La luz de Jesús que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra ella. El amor de Cristo en nosotros es como luz en la oscuridad. A través de él podemos apoyar a la iglesia perseguida para que siga creciendo. Conoce más sobre esta realidad y haz brillar la luz en los lugares más oscuros para el Evangelio. puertasabiertasal.org/lista mundial. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito.
Hoy estamos aquí acompañados de un honor estar con ella, una persona que es responsable de la organización Puertas Abiertas, que trabaja en los casos de la iglesia perseguida, ¿no? Y un tema bastante sensible de lo que recientemente acabamos de ver en la introducción. Así que nada, presento Vanessa Mariano. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Francisco, cómo estás? Bien, bien, acá contento, bueno, de tenerte. Hoy, nada, te voy a hacer un par de preguntitas para que también concienticemos al público. Y bueno, quería preguntarte, de, para que la gente también te conozca cómo empezaste a trabajar en la organización, qué te llamó a hacer esto y bueno, qué hacen también. Empecé a trabajar en Puertas Abiertas en el año 2010, en la oficina de Brasil, en São Paulo. Ya era voluntaria y tenía como un deseo en servir a la iglesia perseguida en tiempo completo. Entonces empecé a orar porque realmente quería trabajar en Puertas Abiertas. Y el Señor, tan fiel, maravilloso, abrió una puerta entonces para que yo pudiera estar allí trabajando en Puertas Abiertas, sirviendo a nuestros hermanos perseguidos. Entonces, desde este tiempo, 2010, en São Paulo, después aquí en Chile, cuando recibí la invitación para empezar la oficina aquí en Chile junto a mi esposo. Entonces, ya hace muchos años sirviendo a la iglesia perseguida con mucho amor, porque es imposible al conocer la realidad de nuestros hermanos perseguidos estar indiferente a esta realidad. Algo tenemos que hacer como un solo cuerpo. Mm, Entonces, aquí en Chile, nuestra misión es dar a conocer y también involucrar, que los hermanos se involucren en oración, en donación, que puedan ser la voz de ellos, la voz de aquellos que no tienen voz. Y exactamente. también la misión como Puertas Abiertas de América Latina es que todos los hermanos latinos sean parte. O sea, todos los hermanos latinos tienen el llamado, ¿no? De ser uno con la iglesia perseguida. Los hermanos en Argentina, los hermanos en Colombia, los hermanos en México. Entonces, hemos visto eso, que en los últimos años, para la gloria de Dios, más hermanos latinos se están involucrando en el apoyo a la iglesia perseguida, porque es algo realmente muy urgente. Y, y te quería preguntar, Vanessa, ¿cómo definirías la persecución de la iglesia perseguida en las regiones? ¿Y cómo abordan ustedes como organización en esas áreas? Justo ayer, lanzamos la lista mundial de la persecución 2024, que es un ranking donde muestra cuáles son los 50 países donde los cristianos son más perseguidos. Y como vimos en el video también, hoy son más de 365 millones de cristianos que sufren Wow, persecución por amor a Jesús. 365 millones. un montón. Entonces, la iglesia perseguida está presente en más de 70 países. Entonces, la persecución sucede hoy en niveles extremos o severos. Por eso que hay dos colores en el mapa. Cuando es severo, color naranjo, extremo, color como rojo. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que la persecución aumenta muchísimo año tras año. Entonces, ¿dónde esos hermanos están perseguidos? ¿Cuáles países? ¿Cuáles regiones? Principalmente, por ejemplo, ahora en la persecución extrema en la región de África subsahariana, hemos visto un aumento realmente impactante porque miles y miles de hermanos están siendo asesinados por grupos extremistas islámicos como el Boko Haram, como los Fulani, Al-Shabaab. Son grupos que realmente no hay diálogo. Ellos entran en las regiones donde hay cristianos, en las comunidades cristianas, para asesinar los hermanos, porque ellos quieren aniquilar el cristianismo en esta región y instaurar, instituir la Sharia, que son leyes basadas en el Islam. Por eso que el nivel de persecución aumentó tanto en África subsahariana.
principalmente en Nigeria. Es el país donde más cristianos fueron asesinados en el periodo de la investigación de la lista mundial 2024. Entonces, casi más de 80% de los cristianos que fueron asesinados están en el norte de Nigeria. A Tremendo. mí me impacta mucho, después podemos hablar un poquito más de eso, unos testimonios de Nigeria, pero también hay muchísima persecución en Asia, en China, en Vietnam, Laos, en Corea del Norte, que es el peor país del mundo para ser cristiano. Ya hace más de 20 años que Corea del Norte sigue en la primera posición. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Francisco, algo que a mí me impacta mucho es saber que hay miles, más de 50.000 cristianos que están arrestados hoy en Corea del Norte. Eso es algo muy doloroso. Ellos están en campos de trabajos forzados. Ellos están siendo torturados. Ellos en este momento, tienen que trabajar muchas horas por día, pero no tienen una paga, no tienen alimentos. Es muy difícil entrar a esta cárcel, a estos de trabajos forzados, de permanecer vivos. Ellos entran y lamentablemente gran parte de ellos mueren en esas prisiones. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 13:3, acordaos de los presos, como si ustedes estuvieran presos con ellos. Tremendo. Entonces, esa es nuestra misión como Puertas Abiertas, que estos millones de cristianos no sean olvidados, que podamos ser uno Exactamente. con ellos, que podamos orar, levantar la voz por ellos. Entonces, en líneas generales, persecución extrema, severa en África subsahariana, en Asia, como dije, China, Vietnam, Laos, muchos países de Asia Central, también persecución severa, extrema. Medio Oriente también por el extremismo islámico, y algunas naciones de América Latina también hay persecución, y no es una persecución sencilla, es persecución severa en varias naciones de Mm. América Latina, pero no, por ejemplo, muchos nos preguntan, pero ¿cómo persecución en México? ¿Cómo persecución en Colombia? Que son naciones donde hay tantos cristianos. Sí, pero También. hay regiones específicas donde hay persecución extrema y severa por grupos armados, ilegales. Cristianos son blancos en muchas de estas naciones, regiones más rurales. También hay persecución en Cuba, en Nicaragua, que es el país de América Latina que más creció la persecución, de la posición 50, ahora está en la posición 30. Es Wow. algo realmente Tremendo. muy grave, Impactante. y algo que tenemos que estar con los ojos abiertos a la realidad de la persecución también aquí en América Latina. Y Vanessa, ahora las personas que no saben, ¿no? Porque uno dice es una locura que haya una persecución o que te metan preso por creer en Dios o por tener esa fe eh, sostenida. sostenida. Entonces, eh, ¿por qué se genera esa persecución? Si les puedo explicar al que no sabe. Porque uno solamente lo ve que es una fe y nada más, pero ¿por qué se genera esa persecución? Perfecto. Mire, lo que pasa es que esos millones de cristianos están presentes en países donde ellos son minoría. Por ejemplo, países de mayoría islámica. Los cristianos entonces, como minoría, sufren muchísima discriminación, oposición, y es un crimen. Miren, eso es real. Es un crimen dejar el islamismo y seguir a Jesús. Entonces, lo que los cristianos están haciendo en esas naciones, cuando dejan el islamismo y se convierten al cristianismo, ellos están cometiendo algo criminal. Consecuentemente, pagan un Wow. alto precio por decidir seguir a Jesús, porque ellos son perseguidos por las propias leyes de los países, la constitución de los países. O sea, ellos son considerados infieles. Consecuentemente, no solamente son perseguidos por los gobiernos, pero también por sus propias familias. Entonces, Wow. sus padres,
sus sobrinos, los sobrinos persiguen muchísimo también sus tíos o los tíos, los primos, los padres, los hijos. Algo realmente impactante es que cuando ellos descubren que un miembro de la familia se convirtió al cristianismo, primero esa persona es advertida, amenazada de muerte. Si el cristiano no retrocede, o sea, se mantiene fiel a sus convicciones, ahí la situación grave, porque ellos son torturados y muchas veces son asesinados por los propios miembros de la familia, por sus padres, por sus tíos, por sus hermanos. Um, es realmente algo muy doloroso porque hemos visto eso constantemente. Los cristianos tienen que huir por su vida. Muy Entonces, impactante. la oposición es tan fuerte para esos cristianos. Por ejemplo, en Irán hay muchos cristianos que están ahora arrestados por amor a Jesús. En China también gobiernos totalitarios o gobiernos donde también los cristianos no pueden ejercer su fe en libertad. Los cristianos en China no pueden evangelizar, las iglesias tienen que ser registradas y una iglesia que no es registrada es clandestina, pero la Wow. iglesia que es registrada, ellos no pueden predicar la palabra, no pueden predicar la Biblia como es, están siendo constantemente vigilados. Y algo, Francisco, que nos preocupó muchísimo, el aumento de las iglesias que fueron atacadas este año, en el periodo de la lista mundial de la persecución 2024, triplicó. O sea, las iglesias que fueron atacadas o cerradas son más de 14,000 y eso, gran parte de esas iglesias están en China. O sea, en resumen, esos cristianos son perseguidos por gobiernos totalitarios o son perseguidos por sus propias familias o por los vecinos. Entonces, ellos están sometidos a mucha presión y también mucha violencia. A través de los índices de violencia que los cristianos son sometidos y de la presión que la familia, que el gobierno ejerce, podemos entonces medir, monitorear los niveles de persecución que un cristiano enfrenta en tantas naciones. Es tremendo. Y Vanessa, ¿cómo ustedes abordan en esos países? Mire, estamos presentes en más de 60 países. Y nuestro equipo obviamente trabaja de una manera muy sigilosa o con mucho cuidado, porque también están corriendo muchísimo riesgo Tal cual. para que estos hermanos sean fortalecidos. Entonces, tenemos muchísimos proyectos para que esos hermanos sean sostenidos en su fe, porque nuestra misión es que ellos sigan perseverando en la fe a pesar de tanta persecución, que ellos sepan que no están solos, que estamos con ellos como un solo cuerpo, que los hermanos en Argentina están con ellos, que los hermanos aquí en Chile, que los hermanos en Canadá, que los hermanos en Australia, que estamos unidos en un solo cuerpo por ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos Biblias de manera secreta, porque en esas naciones es prohibido tener Biblia, gran parte de ellos totalmente prohibido tener o distribuir Biblias, entonces lo hacemos de manera secreta, de manera ilegal, ¿no? Contrabandeamos Biblias a muchas naciones perseguidas. Nuestro equipo también hace algo muy importante, que es la formación cristiana o el discipulado a los nuevos convertidos, a los nuevos creyentes, también a los jóvenes, a los pastores, toda una formación cristiana como entrenamiento para enfrentar a la persecución de manera bíblica, para que sigan perseverando en la fe. Wow. Pero también tenemos muchas campañas, proyectos de ayuda socioeconómica. ¿Por qué? Porque muchos cristianos pierden todo por la fe en Jesús, pierden sus trabajos, son expulsados de sus comunidades por ser cristianos. Muchos de ellos tienen sus casas incendiadas, eso sucede muchísimo, o iglesias que son atacadas, que son destruidas. Entonces, siempre tenemos proyectos socioeconómicos para que los cristianos puedan volver a tener una vida digna.
También tenemos muchos proyectos, por ejemplo, de cuidado postraumático. Por ejemplo, como comenté en el inicio, Qué bueno. Francisco, hay miles de hermanos que son asesinados en Nigeria. Entonces, imaginen cómo están estas miles de viudas o los miles de huérfanos. Es realmente algo muy doloroso. O tantas niñas que están secuestradas también, niñas cristianas que fueron secuestradas, están hoy en cautiverio tanto en Nigeria, pero también en otras naciones islámicas o en India también, muchos cristianos arrestados. Entonces, imaginen la familia de estos cristianos. Imagínense los niños huérfanos que vieron sus papás siendo asesinados delante de ellos. Entonces, es urgente Es que impactante. esos hermanos, así es, que estos hermanos pasen por todo un proceso postraumático porque muchos de ellos pierden totalmente, como ellos quedan totalmente destruidos en su corazón, quebrantados y no tienen y necesitan volver a tener esperanza. Muchas veces pensamos, ¿no? Que la iglesia perseguida, que ellos son como héroes en la fe, y realmente son héroes en la Son fe, héroes. por todo lo que ellos viven, pero también como nosotros, como seres humanos, hay muchos momentos de debilidad. Ellos necesitan entonces esa fortaleza, necesitan volver a tener esperanza, que sus corazones, sus heridas sean sanadas. Entonces nosotros hemos visto la importancia de que esos hermanos pasen por ese proceso postraumático y son miles de hermanos que están hoy disfrutando esa esperanza en Jesús, fortaleza, poder volver a soñar de nuevo. Entonces también quiero decirles que desde Argentina, desde América Latina, podemos llevar esperanza a estos hermanos perseguidos. Yo encuentro eso algo tan impactante, un privilegio tan grande que nosotros podamos llevar a estos millones de hermanos esperanza. Y Exactamente. Que seamos lo luz. primero que lo primero que ellos piden es, por favor, oren por nosotros. Mm. Oren por nosotros para que tengamos fortaleza, para que no neguemos la fe, para que podamos ser fieles hasta el fin. Entonces, es muy importante que no menospreciemos el poder que hay en la oración del pueblo de Exactamente. Dios. Es Exactamente. muy, pero muy fundamental. Nada de lo que hacemos también como equipo podríamos hacer si no hubieran miles de hermanos intercediendo, orando. También oramos por nuestro equipo que está en la primera línea, arriesgando su vida para sostener a la iglesia perseguida. También bajo mucha oración, ellos pueden hacer lo que están haciendo. Nosotros también como movilizadores, también necesitamos siempre que los hermanos estén orando por nosotros, la iglesia. Destaco, perdón que te interrumpa Vanessa, destaco esta parte que decís que me impacta también que están privados de esa libertad de poder leer la Biblia, poder ser simplemente seguidor de Jesús. Así que te animo a vos a que, como dice Vanessa, una simple oración desde tu lugar, de donde estás mirando, que puedas tenerlos en cuenta a, a todas estas personas, a todos estos países, para que puedan seguir fortaleciendo su fe. Hay veces que uno, con algunas simples cosas, ya se debilita en la fe, porque Dios no me dio tal cosa o Dios no me dio esto, y tenemos que ser conscientes de que hay casos peores y que Dios siempre va a estar ahí en cualquier adversidad. Es muy importante lo que decís, Vanessa. Sinceramente lo felicito, te felicito a vos y a toda la organización de Puertas Abiertas. Es la verdad impactante y gran testimonio en lo que hacen. Y eso te quería preguntar que estabas hablando recién, ¿cuáles son esos impactos que habías mencionado, los psicológicos y sociales, ¿no? que enfrentan esos países? Sí, hay muchísimo impacto en la vida diaria de esos cristianos, ¿no? Que impactan la vida familiar de ellos, también la vida financiera, también la vida emocional. Entonces, es algo impactante ver cómo en países donde hay tanta oscuridad espiritual, ¿cierto? Obviamente, cuando hay una luz,
que la luz de Jesús en los cristianos, obviamente ellos van a intentar apagar esta luz con todas sus fuerzas. Entonces, los Exactamente. cristianos tienen que tener esa fortaleza para, a pesar de todo el impacto social de los gobiernos, de la policía que los persigue, Mm. de toda su familia que los persigue, em, los vecinos. Imagínense que los cristianos muchas veces tienen que reunirse en secreto, tienen que adorar al Señor, no pueden adorar en altavoz de ninguna manera, tienen que adorar Wow. bajito para que los vecinos no los escuchen. No tienen libertad para expresar su fe, no tienen libertad para predicar, para evangelizar de ninguna manera. Entonces, todo lo que eso impacta, obviamente, también psicológicamente en los cristianos, porque necesitan mucha fortaleza en siempre recordar quiénes son en Jesús, quién son ellos en Jesús. Entonces también hay todo un proceso de fortalecer la identidad de ellos, que ellos son más que victoriosos en Jesús y que esta luz que ellos tienen, que nos tenemos Exactamente. nosotros, la luz, el brillo del Espíritu Santo, es para que esas naciones sean también impactadas a través de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Que teniendo esa información, los cristianos, ellos saben que ellos necesitan perseverar en la fe para que el reino de Dios sea establecido en estas naciones. Entonces, Exactamente. es un desafío muy grande, aunque hay impactos en todas las áreas de la vida de los cristianos, aunque haya tanta oposición, tanto hostigamiento, discriminación, realmente vemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, no prevalecerán. Entonces, a pesar de tanta oposición, la iglesia del Señor sigue avanzando y sigue creciendo. Qué bueno. Y con relación a esos impactos también tenemos unas cifras, o sea, tenemos unos números muy importantes que muestran, o estadísticas que muestran cómo está la persecución hoy en esas naciones. Me gustaría compartir con ustedes. Sí, muy importante lo que dice Vanessa. Bien. La verdad que a mí la introducción me impactó mucho también. Eh, Como te digo, te voy a dejar aquí el link de la organización de Puertas Abiertas para que lo puedas ver y también que puedas darte un tiempo de poder orar esta noche por toda la iglesia perseguida mundialmente. Entonces, miren, esta es la lista mundial de la persecución que les invito a que entren en nuestra página web y pueden descargar esta lista y así orar constantemente por esas naciones, difundir esa información en tu iglesia, entre tus amigos. Es muy importante que más personas sepan esta realidad. Entonces, miren, son 1 de cada 7 cristianos es perseguido. Eso es Es una importante locura. saber que son 365 millones y eso en números generales, con la cantidad de todos los cristianos en el mundo, 1 de cada 7 cristianos es perseguido hoy por amor a Jesús. Entonces, miren, esos números son muy impactantes Es porque impactante. 4.998 cristianos murieron y es por la fe en Jesús. Pero algo importante que quiero mencionar, Francisco, es que este número son casos realmente confirmados, registrados de personas que murieron por la oposición, por la fe en Jesucristo. Porque hay muchos otros Wow. casos de que nosotros no recibimos la información o entonces casos donde no hay denuncias por miedo. Hay tantas situaciones tan complejas. Entonces, sí o sí, ese número es mayor, pero Wow. ese número actual que vemos aquí son números que realmente cristianos murieron por la fe en Jesús y podemos confirmarlo. Miren, de los 4.998 cristianos, 4.118 solamente en el norte de Nigeria, Wow. para que podamos entender la gravedad de lo que está sucediendo hoy en Nigeria.
en la región norte. Que el norte, algo importante, Francisco, explicar Sí. es que Nigeria es un país donde hay millones de cristianos, pero principalmente en el sur de Nigeria, porque incluso hay iglesias muy grandes. Pero en el norte predomina el islamismo. Por eso que los Perdón, cristianos son Vanessa, tan atacados, ¿sí? perdona, se va a cortar y yo te vuelvo a enviar el link por el mismo mail, ¿vale? Ah, ok, ok. Y mientras sigue hablando, no hay problema. Pero sería el mismo link. Sí, el mismo link. Ah, ya, perfecto. Entonces, vemos la gravedad de la situación que sucede. Entonces, como estaba comentando, de los 4.998 cristianos que fueron asesinados en el periodo de la investigación de la lista mundial de la persecución 2024, gran parte de ellos estaban en el norte de Nigeria, 4.118 cristianos que fueron asesinados en esa región de Nigeria. Wow, Eh, Algo que estaba comentando es que muchos desconocen, ¿no? Que Nigeria es un país que hay millones de cristianos. Realmente es impactante ver cuántas iglesias hay. um, de verdad que es iglesias mega church realmente, pero principalmente en el norte, en el sur de Nigeria, porque en el norte predominan los grupos islámicos extremistas, predomina el islamismo. Entonces, siempre los cristianos en esa región son blancos. Para nosotros es realmente muy urgente que la iglesia en el mundo sepa lo que está sucediendo en el norte de Nigeria, para que no haya ese silencio, porque muy poco se habla en los medios en general la situación de Nigeria, cómo la persecución a los cristianos es extrema. Tenemos que levantar la voz por nuestros hermanos, pero también personas que no son cristianas están incluso levantando la voz por los cristianos en esa región por un tema de derechos humanos, porque ellos están siendo masacrados por el exactamente. simple hecho de creer en Jesucristo. Y Qué realmente nos tremendo, duele mucho. qué tremendo. Ah, Y ujú. Vanessa, te quería preguntar, ¿hay algún testimonio esperanzador de todo esto que me querías compartir al principio? Sí, solamente quería compartir esta cifra que es muy importante también, Sí, dime. de cuántas iglesias fueron atacadas o cerradas. ¿Se acuerdan que yo comenté de China? Entonces, miren, de 2.110 iglesias que fueron atacadas y también otras propiedades cristianas, um, subió a más de 14.000. Eso es un Qué número incremento, alarmante. de 2000 a 14.000. Es impresionante. Exactamente. Sino que más de 10.000 fueron solo en China. Entonces, estamos viendo un aumento increíble en la persecución a los hermanos en China. Y bueno, ¿por qué es importante mostrar estas cifras? Para que los hermanos tengan una idea del nivel de persecución que nuestros hermanos están enfrentando. Que algo realmente importante, que la iglesia en el mundo abra los ojos, que estén orando, que realmente no estén indiferentes. Entonces quiero invitarlos a que puedan en nuestra página web, puertasabiertasal.org, AL es de América Latina, que puedan entrar, descargar el mapa, descargar el ebook donde hay toda esta información, las cifras, los infográficos, las peticiones de oración actuales. Entonces les invito, por favor, entren, descarguen, compartan. Necesitamos que más hermanos sepan esta realidad. Exactamente, yo acá le voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan ver y, y también que se suscriban al canal de YouTube de Puertas Abiertas donde van compartiendo siempre las novedades sobre la iglesia perseguida. Eh, muy bueno lo que compartís, Vanessa, y también concientizándonos a todos los cristianos de esta parte de Latinoamérica. Y bueno, te quería preguntar
si nos querías contar un testimonio esperanzador para que nosotros nos pueda dar esa luz, esa esperanza detrás de esa oración. Amén. La verdad que hay miles y miles y miles de testimonios que edifican nuestra fe, Mm, porque los hermanos perseguidos, ellos, aunque enfrentan estos niveles tan extremos de persecución, ellos siguen perseverando en la fe porque saben en quién han creído. Entonces, como está en Hebreos, ellos no son de los que retroceden para perdición. mm. Entonces, estamos viendo millones de cristianos que siguen brillando la luz de Jesús. Entonces, a mí eso me impacta mucho y cuando los conocí hace tantos años atrás, eso hizo con que yo cambiara mi visión de mi vida cristiana, de ver Mm. que realmente servimos a un Dios todopoderoso y que Él es digno de nuestra adoración, Él es digno de nuestra rendición, digno que lo sirvamos con amor, con todo nuestro corazón, digno de que podamos seguirlo y llevar nuestra cruz y saber que Él está con nosotros todos los días de nuestras Amén. vidas. Entonces, los cristianos perseguidos, ellos no son como algunos piensan, ay, pobrecitos, cómo están sufriendo. No, ellos son bienaventurados, Exactamente. bienaventurados. Entonces, algo que yo aprendí durante todos esos años con la iglesia perseguida es eso, somos bienaventurados en Jesús y aunque haya oposición, persecución, somos un pueblo feliz, un pueblo alegre, porque tenemos la paz, la presencia del Señor Jesús. Entonces, por ejemplo, hay un testimonio que a mí me impactó muchísimo y siempre lo digo porque fue después de eso que yo empecé a servir a la iglesia perseguida con todo mi corazón, cuando conocí a Ellen Berhan. Ellen Berhan es una joven, en ese tiempo era joven, en Eritrea, un país con persecución extrema, un país cerca de Etiopía, y ella fue arrestada en un contenedor de metal. Eso es algo que Wow. impactante saber que aún hay cientos de cristianos que siguen arrestados en contenedores de metales. Es una manera del gobierno eritreo presionar a las iglesias para que dejen de evangelizar, para que dejen de cumplir el llamado del Señor. Entonces, Ellen Berhan grabó en esa época un CD y los jóvenes fueron muy edificados. ¿Y qué pasó? El gobierno entonces la arrestó porque dijo, ella tiene que parar de cantar, tiene que parar de evangelizar. Y en esta cárcel, algo que me impactó tanto es que todos los días ella tuvo la oportunidad de negar a Jesús porque había un documento, ella solamente tenía que firmar ese documento y decir que no Wow. predicaría más la palabra, que no cantaría más, que no evangelizaría a los jóvenes. Y así ella sería libre. Lo estaban prohibiendo adorar al Señor, algo que ella siempre amó con todo su corazón. Y ella nunca, nunca negó a Jesús. Por Wow, qué eso tremendo. fue tremendamente torturada, terriblemente torturada. Um, Incluso ella solamente pudo salir de esa cárcel porque después de una tortura tan terrible, que la golpearon tanto, ella estaba como muerta, casi, casi muriendo. Entonces la familia, o sea, los guardias la llevaron a su familia porque vieron, ya le dieron como muerta. Um, pero milagrosamente ella se recuperó. Wow, tremendo. Ellen estuvo arrestada por más de 2 años. Y pensamos, contenedor de metal, ¿qué es un contenedor de metal? Eso que siempre vemos, ¿no? Que los contenedores marítimos, No ingresa aire, nada. exactamente, y Es un calabozo imagínense que, prácticamente. exactamente, imagínense que en Eritrea, por ejemplo, cerca del desierto del Sahara,
durante el día un calor insoportable y en la noche un frío terrible. Entonces ella decía que no podía muchas veces respirar, y había muchos bichos en ese contenedor de metal. Qué locura. Y allí su fe era todos los días. Su fe era testada. Y ella predicaba la palabra para los otros presos. Y imagínense que algo que impactó mucho es que un día que ya no podía más respirar, no, estaba muy agotada, con muchas heridas, también enferma. Ella dijo: Señor, yo no soporto más, no lo aguanto, no lo soporto. Y en ese momento ella escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: Ellen, recuérdate de Pablo y Silas. Sí. Y era lo que Pablo y Silas hicieron. Cantaron mientras estaban presos y los otros presos lo escuchaban. Entonces ella dijo a las otras hermanas que estaban arrestadas con ella: tenemos que adorar al Señor. Entonces ella decía que mientras adoraban al Señor en ese lugar tan horrible como el propio infierno, este contenedor de metal, ella dijo que mientras adoraban al Señor, canciones de gratitud, Mm. vino su presencia, su fortaleza, y ellas sentían una paz sobrenatural, un gozo en el espíritu. Entonces ella decía: Wow. mira, aún estando arrestada en un lugar tan terrible, aún siendo torturada, aún pudiendo negar la fe, pero perseverando en la fe, pero a punto de morir, pero yo pude cantar estando presa. Entonces imagínense lo que ustedes pueden hacer para la gloria de Dios estando en libertad. Wow. Eso Qué estremeció frase. mi interior, sí, me estremeció tanto que de verdad que yo dije: no, Señor, yo tengo que servirte. Algo tengo que hacer. Entonces desde entonces tengo esa pasión, ¿no?, de levantar la voz por ellos. Ellen Berhan, como les comenté, como ella estaba casi muerta, ellos la liberaron, pero ella se recuperó milagrosamente y ella logró huir. Hoy está refugiada en un país seguro, pero Wow. ella dijo algo muy importante, incluso también una frase que decía nuestro querido hermano Andrés, que fue el fundador de Puertas Abiertas. Ella dijo, y él también dijo: mientras haya un preso, mientras haya una persona arrestada por la fe en Jesús, yo no seré libre. Ella decía: yo estoy aquí libre, pero mis pastores aún están arrestados, mis Claro. amigas aún están en esos contenedores de metal, entonces yo no seré libre. Yo estoy ahí con ellos también porque somos un solo cuerpo. Entonces, Exactamente. es tan impactante saber que esos cristianos que están sufriendo ese nivel de persecución, nosotros también estamos como un solo cuerpo y necesitamos ayudarles. Um, pero a mí me impactó eso de que no presa, ella pudo cantar. ¿Qué es lo que nosotros aquí en América Latina podemos hacer para Jesús estando en libertad? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros para este tiempo? Hay mucho que podemos hacer. Entonces, invito a los hermanos que nos ven que no se acostumbre con la libertad que tienes como si fuera algo, no valorándola. Tenemos que valorar la libertad maravillosa que el Señor nos ha dado para hacer su obra y cumplir su llamado, cumplir la gran comisión. Wow, Vanessa, la verdad, me emociona lo que decís. Me siento, uno de este lugar se siente como muy quieto con todo lo que contás y la verdad que me motiva espiritualmente también y me da esa fe de querer seguir mostrando la palabra de Dios a todas las naciones. Y lo que vos estás haciendo con la organización, te felicito porque es tremendo, te animo te doy fortalezas, espero que tengas siempre esa pasión y que puedas seguir haciendo lo que haces y también apoyar a puertas abiertas en oración
y, y es muy motivador lo que decís. La verdad, animo a todos los cristianos que puedan tener en oración a la iglesia perseguida, a la organización de Puertas Abiertas también para seguir haciendo lo que están haciendo. Y es una historia, la que acaba de contar Vanessa, que te moviliza espiritualmente. Así que, Vanessa, desde ya muchas gracias. ¿Hay algo que te gustaría decir? A ti, Francisco, por la invitación. Realmente una alegría poder conocerte a ti, a este programa. De verdad que a todos los hermanos de Argentina que nos ven, muchísimas gracias. De verdad que Argentina es un país muy importante en el apoyo a la iglesia perseguida. Entonces quiero animarles a que por favor, que nos ayuden a levantar la voz por ellos, que compartan los testimonios, los videos de nuestro canal de YouTube, Puertas Abiertas América Latina, y comparten eso, porque son videos también que traen mucha edificación. El testimonio que conté es uno que me impactó cuando conocí a la iglesia perseguida, pero después hay miles de otros testimonios que también nos edifican tanto. Entonces les invito a que puedan conocer más, ser la voz de ellos, la voz de aquellos que no tienen voz, orar por ellos, sabiendo que la oración del justo puede mucho, y también invitarles Amén. a que puedan donar para que esos proyectos, tantos proyectos, sean sostenidos, para que la iglesia pueda seguir cumpliendo el llamado del Señor en los lugares más oscuros, en los lugares donde hay más tinieblas, que la luz de Jesús siga brillando. Y para eso necesitamos de cada uno de ustedes, para que el nombre del Señor sea glorificado a través de la unidad del cuerpo de Cristo. Los cristianos que no están siendo perseguidos y los cristianos perseguidos, somos uno. Y uno necesita del otro. Entonces les invitamos a que sean parte, a que compartan, a que ayuden, a que oren, porque realmente la iglesia perseguida nos necesita urgentemente. Muchas gracias, Vanessa, por compartir aquí en este espacio, en este pequeño espacio que bueno, ojalá que este video pueda llegar a muchos, que sea gran bendición. Voy a dejar el Instagram acá de Háblame Dios, y también te invito a suscribirte al canal, y también voy a dejar el link de la organización Puertas Abiertas, también su Instagram, para que se puedan enterar de todas las novedades, de cómo van avanzando. Así que bueno, Vanessa, muchas gracias por compartir, espero que la hayas pasado bien, y a vos nos vemos en otra sección de Hablemos con Propósito. Te mando un saludo.